Parte 1. La neblina descendía sobre Quito como un sudario gris aquella tarde de octubre de 1961. Las calles empedradas del centro histórico brillaban húmedas bajo la llovizna persistente, y las campanas de la Basílica del Voto Nacional repicaban con un eco sordo que parecía advertir sobre algo inevitable. En la casona colonial de la familia Valdivieso, ubicada en la calle García Moreno, los preparativos finales para la boda de Catalina transcurrían entre susurros nerviosos y miradas esquivas. Catalina Valdivieso tenía 23 años y el rostro más hermoso que había visto la aristocracia quiteña en décadas. Su piel era del color de la canela clara, sus ojos negros brillaban con una intensidad perturbadora y su cabello oscuro caía en ondas hasta la cintura. Pero más allá de su belleza, lo que realmente cautivaba de Catalina era su espíritu, rebelde, apasionado, incapaz de someterse a las convenciones sociales que aprisionaban a las mujeres de su época. Esa noche, contra su voluntad, contraería matrimonio con don Augusto Morales, un terrateniente de 57 años, viudo, dueño de haciendas en La Tacunga y respetado miembro del Partido Conservador. El compromiso había sido arreglado por su padre, don Ernesto Valdivieso, quien había perdido una fortuna en malas inversiones y veía en esta unión la salvación económica de la familia. Y antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario contándome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir trayéndote estas historias. Ahora sí, continuemos. No puedo hacerlo, padre, había suplicado Catalina 3 días antes, arrodillada en el salón principal de la casona. No puedo casarme con un hombre al que no amo, un hombre que podría ser mi abuelo. Don Ernesto, un hombre corpulento de bigote gris y modales severos, la había mirado con una mezcla de pena y determinación. El amor es un lujo que nuestra familia ya no puede permitirse, hija. Don Augusto es un hombre honorable. Te dará seguridad, respeto, una posición en la sociedad. Me dará una vida de muerte en vida, había gritado ella, las lágrimas rodando por sus mejillas. Prefiero morir antes que entregarme a ese hombre. Su madre, doña Mercedes, había intervenido con voz temblorosa. No digas esas cosas, Catalina. Son palabras peligrosas. Dios castiga la soberbia. Pero Catalina no estaba siendo soberbia. Estaba siendo sincera. Durante meses había rogado, llorado, argumentado. Había apelado a la compasión de sus padres, a los recuerdos de cuando era niña, y ellos la llamaban mi pequeño tesoro. Nada había funcionado. La decisión estaba tomada, los contratos firmados, los invitados convocados. Lo que su familia no sabía era que Catalina había estado enamorada durante 2 años de Rafael Sánchez, un joven profesor de literatura de 26 años, hijo de un carpintero del barrio de San Roque. Se habían conocido en la Biblioteca Nacional, donde ella acudía secretamente para leer los libros prohibidos que las mujeres de su clase no debían tocar. Flaubert, Baudelaire, incluso algunos textos de Marx que circulaban clandestinamente. Rafael tenía ojos color miel, manos de artista y una mente brillante. Le recitaba poesía de Neruda mientras caminaban por los senderos escondidos del parque elegido. Le hablaba de un Ecuador diferente, de igualdad, de libertad, de un futuro donde el amor no estuviera subordinado al dinero. Con él, Catalina había descubierto lo que era sentirse viva, sentirse vista, sentirse amada por lo que era y no por lo que representaba. 2 semanas antes de la boda, se habían encontrado por última vez en una pequeña capilla abandonada en las faldas del Pichincha. «Huyamos», le había suplicado Rafael, tomando sus manos entre las suyas. «Esta misma noche. Tengo algo de dinero ahorrado. Podemos irnos a Guayaquil, comenzar de nuevo. Yo trabajaré.
Tú podrás estudiar, ser libre. Catalina había querido decir que sí con cada fibra de su ser, pero sabía lo que su huida significaría: la ruina total de su familia. Don Augusto no solo retiraría el apoyo económico, sino que usaría su influencia para destruir el apellido Valdivieso. Su padre, ya enfermo del corazón, probablemente no sobreviviría al escándalo. Sus dos hermanos menores, Andrés y Emilio, verían cerradas todas las puertas que su apellido aún podía abrir. «No puedo», había susurrado, las lágrimas empapando el pecho de Rafael. «Si huyo, los condeno a todos». «Entonces te estás condenando a ti misma», respondió él, su voz quebrada por el dolor. Se habían abrazado en esa capilla olvidada mientras la lluvia golpeaba el techo de tejas rotas. Catalina había jurado entre sollozos: «Te amo, Rafael, te amaré hasta mi último aliento. Y si me obligan a casarme con ese hombre, si me fuerzan a traicionar mi corazón, juro por todo lo sagrado que volveré. Aunque tenga que cruzar la muerte misma, volveré a ti la noche de mi boda». Rafael la había besado entonces, un beso desesperado que sabía a despedida y a promesa imposible. Ahora, mientras las sirvientas le ajustaban el vestido de novia en su habitación, un vestido de seda blanca importado de París, con encajes de Bruselas y perlas cosidas a mano, Catalina miraba su reflejo en el espejo de cuerpo entero y no se reconocía. La mujer que veía parecía un maniquí, una muñeca vestida para un funeral. «Está usted preciosa, señorita», dijo Rosario, la sirvienta que la había criado desde pequeña, mientras le colocaba el velo. Catalina captó algo extraño en su voz. Cuando sus miradas se encontraron en el espejo, vio lágrimas en los ojos de la anciana. «Rosario, ¿qué ocurre?». La mujer negó con la cabeza, mordiéndose el labio inferior. «Nada, niña. Solo tengo un mal presentimiento. Toda la tarde he sentido como si algo terrible fuera a suceder». «Algo terrible ya está sucediendo», respondió Catalina con amargura. «Me están entregando como ganado». «No hable así», susurró Rosario, santiguándose. «Las palabras tienen poder, especialmente en una noche como esta». «Una noche como esta. ¿Qué tiene de especial?». Rosario bajó la voz hasta convertirla casi en un murmullo. «Es la noche del alma en pena, niña. Mi abuela, que era curandera de Otávalo, decía que en ciertas noches del año, cuando la luna está menguante y el viento sopla desde el Pichincha, el velo entre este mundo y el otro se vuelve tan delgado como papel de seda. Las almas que mueren con promesas sin cumplir quedan atrapadas, condenadas a vagar hasta que se cumpla lo jurado». Un escalofrío recorrió la columna de Catalina. A través de la ventana podía ver el cielo oscureciéndose prematuramente. Nubes negras se arremolinaban sobre los volcanes como presagios vivientes. «Son solo supersticiones», dijo, aunque su voz sonaba menos convincente de lo que pretendía. En ese momento, su padre entró en la habitación. Vestía su mejor traje negro y llevaba un clavel blanco en el ojal. Su rostro mostraba una mezcla de orgullo y culpa que Catalina encontró insoportable. «Es hora, hija. Los invitados están llegando a la iglesia de San Francisco». Catalina se volvió hacia él y por un instante don Ernesto retrocedió ante la intensidad de su mirada. «¿Alguna vez me amaste, padre? ¿Alguna vez fui algo más para ti que una moneda de cambio?». El hombre parpadeó. Y por primera vez en meses, Catalina vio emoción genuina en sus ojos. «Te amé, hija, te amo, pero un padre debe pensar en el bienestar de toda su familia, no solo en los deseos de uno. Algún día, cuando tengas tus propios hijos, lo entenderás». «No tendré hijos», respondió Catalina con una calma que helaba la sangre. «No con ese hombre. Jamás».
La carroza que los llevaría a la iglesia esperaba frente a la casona. Era un vehículo antiguo tirado por 4 caballos negros, como si fuera un cortejo fúnebre en lugar de una celebración. Mientras Catalina descendía por las escaleras de piedra, sosteniendo su vestido para no tropezar, sintió que cada paso la alejaba más de sí misma, como si estuviera caminando hacia su propia tumba. La iglesia de San Francisco resplandecía con cientos de velas. Los bancos estaban repletos de la élite quiteña, políticos, hacendados, comerciantes ricos, todas las familias que importaban en esa ciudad colonial que aún vivía con un pie en el siglo XIX. Don Augusto Morales esperaba frente al altar, su figura corpulenta enfundada en un traje gris oscuro. Tenía el rostro curtido por el sol de las haciendas, ojos pequeños y grises, y una expresión de satisfacción que Catalina encontró repugnante. Mientras avanzaba por el pasillo central del brazo de su padre, el órgano tocando la marcha nupcial, Catalina sintió que algo dentro de ella se quebraba definitivamente. Miró los rostros de los invitados, algunos sonrientes, otros evidentemente incómodos con aquella unión tan desigual, y comprendió que ninguno de ellos haría nada para detener aquella farsa. Las apariencias, el orden social, el dinero, todo eso importaba más que su felicidad, más que su vida. El padre Ignacio, un sacerdote anciano con voz temblorosa, comenzó la ceremonia. Las palabras latinas resonaban en las paredes de piedra como un conjuro incomprensible. Cuando llegó el momento de los votos, Catalina sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Aceptas a Augusto Morales como tu legítimo esposo? El silencio se extendió por segundos que parecieron eternos. Don Augusto la miraba con impaciencia creciente. Su padre apretaba el puño a su lado. Todo el peso de las expectativas sociales, de las obligaciones familiares, de siglos de tradición opresiva, caía sobre sus hombros. «Acepto», susurró finalmente, y al pronunciar esas palabras, sintió como si algo en su pecho se desgarrara. El resto de la ceremonia pasó en una bruma. Los anillos intercambiados, el beso que tuvo que darle a aquel hombre cuyos labios sabían a tabaco y aguardiente, los aplausos educados de los invitados. Cuando salieron de la iglesia, la lluvia había arreciado. El cielo estaba completamente negro, aunque apenas eran las 7 de la noche. La recepción se celebraría en la hacienda La Primavera, propiedad de don Augusto, ubicada a 1 hora de camino al sur de Quito. Varias carrozas formaban una procesión que serpenteaba por los caminos lodosos. Catalina viajaba ahora al lado de su flamante esposo, quien no dejaba de tocarle la mano, el brazo, la cintura, con una posesividad que le revolvía el estómago. «Serás una esposa magnífica», decía don Augusto, su aliento cálido contra el oído de ella. «Ya verás que aprenderás a amarme». Las mujeres siempre terminan amando a sus maridos cuando éstos las tratan bien. Catalina no respondió. Miraba por la ventana de la carroza las sombras que la tormenta creaba entre los eucaliptos que bordeaban el camino. En algún lugar de Quito, Rafael estaría sufriendo sabiendo que ella ahora pertenecía legalmente a otro hombre. La promesa que le había hecho resonaba en su mente. «Volveré a ti la noche de mi boda». Pero ¿cómo podría cumplirla? Estaba atrapada, encadenada por los votos que acababa de pronunciar, por las leyes que convertían a las mujeres en propiedad de sus maridos. No había escapatoria posible, a menos que... Un pensamiento terrible comenzó a tomar forma en su mente, tan terrible que al principio intentó rechazarlo. Pero mientras la carroza avanzaba hacia la hacienda, mientras la mano de don Augusto se posaba con más insistencia sobre su muslo, mientras el futuro se extendía ante ella como una condena perpetua, ese pensamiento crecía, se hacía más fuerte, más inevitable.
Había una forma de volver a Rafael esa misma noche, una sola forma de cumplir su juramento. Y mientras las ruedas de la carroza rodaban sobre el barro y los relámpagos iluminaban el cielo con luz fantasmal, Catalina Valdivieso de Morales tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados, una decisión de la que no habría retorno posible. Parte 2. La hacienda. La primavera se alzaba en medio de campos de cultivo que en ese momento parecían un mar negro bajo la tormenta. Era una construcción colonial de 2 plantas, con paredes de adobe blanqueadas, techos de teja roja y un patio central rodeado de corredores con columnas de madera. A pesar del nombre optimista de la propiedad, esa noche parecía cualquier cosa menos primaveral. Los relámpagos revelaban la silueta de la casa contra el cielo oscuro, como un esqueleto amenazante. Cuando las carrozas llegaron finalmente pasadas las 8 de la noche, los invitados descendieron apresuradamente buscando refugio de la lluvia. Los sirvientes de don Augusto habían preparado el salón principal para el banquete. Largas mesas cubiertas con manteles blancos, candelabros de plata, vajilla fina importada de Europa. Una pequeña orquesta tocaba valses ecuatorianos en un rincón, intentando crear una atmósfera festiva que chocaba violentamente con la tensión que todos podían sentir en el aire. Catalina fue conducida a una habitación en el segundo piso para refrescarse antes del banquete. Era el dormitorio principal de la hacienda, la habitación donde esa misma noche se consumaría su matrimonio. La cama con dosel ocupaba el centro del espacio, cubierta con sábanas de lino blanco que parecían mortajas. Las paredes estaban decoradas con retratos de los antepasados morales, hombres severos, de barbas blancas, y mujeres de expresión resignada, todas muertas hace décadas, pero cuyos ojos parecían seguir cada movimiento de Catalina con desaprobación. ¿Necesita algo, señora?, preguntó una joven sirvienta indígena que no debía tener más de 16 años. Señora. Catalina sintió náuseas al escuchar ese título que ahora la definiría para el resto de su vida. Ya no era Catalina Valdivieso, la rebelde que leía libros prohibidos y soñaba con libertad. Ahora era la señora de Morales, propiedad de un hombre al que despreciaba. «Déjame sola, por favor». La muchacha asintió y salió, cerrando la puerta con suavidad. En cuanto estuvo sola, Catalina se acercó a la ventana que daba al patio trasero de la hacienda. Más allá de los campos cultivados, podía distinguir la silueta oscura de un bosque de eucaliptos. Y más allá de eso, aunque no pudiera verlo en la oscuridad, sabía que estaba el camino de regreso a Quito. El camino de regreso a Rafael. Abrió su bolso de mano, el pequeño neceser de seda blanca que había llevado desde casa. Entre pañuelos perfumados y polvos de maquillaje, sus dedos encontraron lo que buscaban. Un pequeño frasco de vidrio verde oscuro, no más grande que un dedo pulgar, lleno hasta la mitad de un líquido transparente. Laudano, tintura de opio. Rosario se lo había dado hacía meses, cuando Catalina sufría de insomnio por la ansiedad que le causaba el matrimonio inminente. Solo unas gotas en agua antes de dormir, había advertido la anciana sirvienta. Pero cuidado, niña, más de 5 gotas puede ser peligroso. 10 gotas pueden matar a un hombre. Catalina sostuvo el frasco contra la luz de las velas. El líquido brillaba con un resplandor ambarino que parecía contener todas las promesas del olvido. Sería tan fácil. Verter el contenido en una copa de vino, bebérselo durante el banquete, dormirse para siempre, liberarse de esa prisión que ahora era su vida, y cumplir su promesa, porque si moría esa noche, la noche de su boda, su alma quedaría libre para volver a Rafael. Al menos eso era lo que decían las supersticiones, lo que había dicho Rosario sobre las almas que mueren con promesas sin cumplir. 3 golpes suaves en la puerta
La sacaron de sus pensamientos. Guardó rápidamente el frasco y se alisó el vestido. Adelante. Su madre entró, todavía vestida con su traje de madrina. Doña Mercedes había envejecido 10 años en los últimos meses. Su rostro mostraba las huellas de noches sin dormir, de lágrimas contenidas, de culpa que no se atrevía a nombrar. Hija, el banquete está por comenzar. Don Augusto pregunta por ti. Catalina no respondió. Madre e hija se miraron en silencio durante largos segundos. En los ojos de doña Mercedes, Catalina vio algo que nunca antes había notado: reconocimiento. Como si su madre viera reflejada en ella su propia historia, su propia rendición ante las exigencias de una sociedad que convertía a las mujeres en mercancía. «Mamá», susurró Catalina, «¿tú amaste a papá cuando te casaste con él?» Doña Mercedes cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla empolvada. «No al principio. Mi padre también arregló mi matrimonio. Yo amaba a otro hombre, un estudiante de medicina, pero aprendí a aceptar mi situación, a encontrar pequeñas felicidades donde podía. Los hijos ayudaron. Ustedes 3 fueron mi consuelo». «¿Y fue suficiente? ¿Esos consuelos compensaron todo lo que perdiste?» Doña Mercedes abrió los ojos y Catalina vio en ellos una verdad devastadora. «No. Pero era eso o la muerte, y yo elegí vivir. Quizás yo elija diferente», dijo Catalina en voz baja. Su madre palideció. «No digas esas cosas. Son pecado mortal. Estarías condenada eternamente». «Ya estoy condenada, madre. La única diferencia es si mi condena será en este mundo o en el otro». Doña Mercedes tomó las manos de su hija entre las suyas. Estaban frías como el hielo. «Por favor, Catalina, sé que es difícil. Sé que piensas que nunca podrás ser feliz, pero el tiempo ayuda. Las heridas sanan, los recuerdos se desvanecen. Dale una oportunidad a esta vida. Por favor». Catalina quiso decirle que algunas heridas nunca sanan, que algunos amores nunca se desvanecen, pero en lugar de eso, asintió y permitió que su madre la condujera escaleras abajo hacia el salón del banquete. La escena que encontró allí era una parodia grotesca de celebración. Los invitados comían y bebían con entusiasmo fingido, haciendo brindis que sonaban huecos en el aire cargado de humedad. Don Augusto ocupaba la cabecera de la mesa principal, su rostro enrojecido por el alcohol, riendo estrepitosamente ante los chistes vulgares de sus amigos hacendados. Cuando vio entrar a Catalina, sus ojos se iluminaron con un brillo posesivo que ella encontró repulsivo. «Aquí está mi hermosa esposa», proclamó, levantando su copa de aguardiente. «Ven. Siéntate a mi lado». Catalina avanzó como un autómata. Se sentó en la silla que le indicaban. Sonrió cuando se esperaba que sonriera. Asintió cuando se esperaba que asintiera. Por dentro, cada segundo que pasaba, solidificaba su resolución. No podía vivir así. No podía pasar los próximos 30, 40, 50 años fingiendo, simulando, muriendo lentamente por dentro mientras su cuerpo seguía respirando. Eso no era vida. Era una forma de muerte mucho más cruel que cualquier cosa que el Laudano pudiera ofrecerle. Durante la cena, sus hermanos menores se acercaron a saludarla. Andrés, de 19 años, intentaba mantener una expresión alegre, pero sus ojos reflejaban angustia. Emilio, de 17, ni siquiera podía mirarla a los ojos. «Cuídense», le susurró Catalina cuando nadie más podía oírlos. «Cuiden de mamá, y cuando crezcan no cometan los mismos errores que papá. No sacrifiquen a las personas que aman por dinero o posición social». «Catalina, ¿qué estás diciendo?», preguntó Andrés, alarmado por el tono de despedida en su voz. Pero antes de que pudiera responder, don Augusto reclamó su atención. «Mi amor, es hora del primer baile».
La orquesta comenzó a tocar un vals lento. Don Augusto la condujo al centro del salón, donde habían despejado un espacio para bailar. Sus manos grandes y ásperas la sostenían de la cintura con una familiaridad que ella no había autorizado. Su aliento, cada vez más cargado de alcohol, le rozaba el cuello mientras le susurraba palabras que pretendían ser románticas, pero que sonaban a amenazas. Esta noche, mi querida esposa, comenzarás tu verdadera vida. Te enseñaré lo que significa ser una mujer de verdad. Ya no serás esa niña caprichosa que no sabe lo que quiere. Yo te moldearé, te educaré. Catalina cerró los ojos tratando de no vomitar. Mientras giraban al ritmo de la música, su mente voló hacia otro baile, otro vals, otra vida. Recordó una noche de hace 6 meses, cuando Rafael la había llevado a una fiesta clandestina en el barrio de la Ronda. No había orquesta elegante ni salones lujosos, solo una guitarra vieja y gente real que reía y amaba sin artificios. Rafael la había tomado entre sus brazos bajo las estrellas y le había susurrado: «Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. No por tu belleza, sino por tu mente, tu coraje». Pero esa luz estaba a punto de apagarse. Don Augusto se encargaría de eso, noche tras noche, año tras año, hasta que no quedara nada de la Catalina que había sido, a menos que ella eligiera apagar esa luz ella misma, en sus propios términos, a su manera. Cuando el baile terminó, Catalina se disculpó diciendo que necesitaba un momento de privacidad. Don Augusto, cada vez más ebrio, asintió con una sonrisa lasciva. «No tardes mucho, mi amor. Pronto nos retiraremos a nuestra habitación». Catalina subió las escaleras sintiéndose como si escalara hacia el patíbulo. Una vez en el dormitorio, cerró la puerta con llave y sacó el frasco de laudano de su bolso. Lo sostuvo contra la luz de las velas, observando cómo el líquido ambarino atrapaba y distorsionaba las llamas. ¿Realmente iba a hacerlo? ¿Realmente iba a quitarse la vida? Pensó en Rafael, en su sonrisa, en sus manos entrelazadas con las de ella, en las conversaciones sobre literatura y filosofía que duraban hasta el amanecer. Pensó en todos los sueños que habían compartido, todos los futuros posibles que ahora estaban muertos antes de nacer. Pensó en la promesa que había hecho: «Volveré a ti la noche de mi boda». Y pensó en las palabras de Rosario sobre las almas que mueren con promesas sin cumplir, condenadas a vagar hasta que se cumpla lo jurado. Si las supersticiones eran ciertas, si había algo más allá de esta vida, entonces quizás, libre al fin de las cadenas de un matrimonio impuesto, libre de las expectativas sociales, libre de todo, excepto del amor que sentía por Rafael. Y si las supersticiones no eran ciertas, si la muerte era simplemente el olvido eterno, al menos sería una liberación del infierno que su vida estaba destinada a convertirse. Tomó una copa de cristal del tocador y vertió vino tinto hasta la mitad. Luego, con manos sorprendentemente firmes, destapó el frasco de laudano y comenzó a contar gotas. 1, 2, 3. Los números resonaban en su mente como un mantra. 5 gotas pueden dormir, 10 pueden matar. Siguió contando. 10, 11, 12. Cuando llegó a 20, se detuvo. El vino había adquirido un tono ligeramente turbio, lo suficiente para asegurar que no había retorno posible. Levantó la copa hacia los retratos de los ancestros morales que la miraban desde las paredes. «Perdónenme», susurró, «pero prefiero ser un alma en pena que una esposa en vida». Se llevó la copa a los labios. El vino tenía un sabor extrañamente amargo, casi medicinal. Bebió despacio, deliberadamente hasta la última gota. Luego se recostó en la cama con dosel, su vestido de novia extendiéndose a su alrededor como las alas blancas de un ángel caído. Cerró los ojos y esperó.
Al principio no sintió nada excepto el martilleo de su propio corazón, pero gradualmente una calidez comenzó a extenderse por su cuerpo. Sus extremidades se volvieron pesadas, como si estuvieran hechas de plomo. Su respiración se hizo más lenta, más superficial. Imágenes comenzaron a flotar en su mente, Rafael sonriéndole, su madre cuando era joven, sus hermanos jugando en el patio de la casona familiar, toda su vida pasando frente a ella como páginas de un libro que se cerraba definitivamente, y luego, justo cuando sentía que se deslizaba hacia la oscuridad, escuchó pasos fuera de la habitación. La manija giró. Alguien intentaba abrir la puerta. «Catalina, ¿por qué está cerrada? Abre, mi amor». Era don Augusto. Su voz sonaba impaciente, irritada. Catalina intentó responder, pero su lengua era demasiado pesada. Las palabras se le atascaban en la garganta como piedras. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes. «¡Catalina! ¡Abre esta puerta ahora mismo!». Ella quiso reír ante la ironía. Incluso en su último momento, ese hombre intentaba darle órdenes, pero su cuerpo ya no le obedecía. La oscuridad la envolvía como un abrazo, llevándosela lejos, cada vez más lejos. Lo último que escuchó fue el estruendo de la puerta al ser derribada, el grito de horror de alguien al verla tendida en la cama, y luego, silencio. Un silencio profundo y absoluto, como caer en un pozo sin fondo. Catalina Valdivieso de Morales había muerto la noche de su boda. Pero su historia, como pronto descubrirían todos los involucrados, apenas comenzaba. Parte 3. La conmoción que siguió al descubrimiento del cuerpo de Catalina fue absoluta. Don Augusto había entrado a la habitación, seguido de varios invitados alarmados por sus gritos, y lo que encontraron fue una escena que quedaría grabada para siempre en sus memorias. La joven novia, tendida sobre la cama nupcial, su vestido blanco extendido como mortaja, el rostro pálido como la cera, los labios ligeramente azulados, una copa de vino volcada junto a su mano inmóvil. ¡Un médico!, había rugido don Augusto, su rostro transformado por el pánico. «Que alguien traiga un médico inmediatamente». Don Ernesto y doña Mercedes subieron las escaleras corriendo, tropezando con sus propios pies. Cuando la madre vio a su hija, emitió un grito que resonó por toda la hacienda, un alarido animal de dolor puro que heló la sangre de todos los presentes. Se abalanzó sobre el cuerpo, sacudiéndolo, suplicando: «Catalina, hija mía, despierta, no me hagas esto, por favor, Dios mío, no». Pero Catalina no respondía, su pecho no se movía. Su piel estaba fría al tacto. El doctor Maldonado, uno de los invitados, se abrió paso entre la multitud que se había congregado en la habitación. Era un hombre de unos 60 años, médico de las familias pudientes de Quito. Con manos experimentadas, buscó el pulso en el cuello de Catalina, acercó su oído a su pecho, levantó sus párpados para examinar sus pupilas. Finalmente, se incorporó con expresión sombría y negó con la cabeza. «Lo lamento profundamente. Ha fallecido». «Por el estado del cuerpo, diría que hace apenas unos minutos». «¿Cómo?», demandó don Augusto, su voz quebrándose. «¿Cómo puede estar muerta? Estaba perfectamente bien hace media hora». El doctor observó la copa volcada, la olió con cuidado. Su expresión se tornó más grave aún. «Laudano. Una sobredosis considerable, por el olor». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Me temo que esto no fue un accidente». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Todos comprendieron lo que el doctor no se atrevía a decir directamente. Catalina se había quitado la vida. Don Ernesto se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Sus hermanos, Andrés y Emilio, lloraban abiertamente.
Doña Mercedes se había desplomado junto al cuerpo de su hija, aferrándose a su mano fría, repitiendo entre sollozos: «Es mi culpa, todo es mi culpa, la obligamos, la matamos nosotros». Don Augusto, por su parte, parecía más furioso que afligido. Su rostro, enrojecido por el alcohol, ahora mostraba una mezcla de rabia e humillación. Una esposa que prefería morir antes que consumar su matrimonio con él. El escándalo sería monumental. Su reputación quedaría destruida. Ya podía escuchar los chismes en los salones de Quito. ¿Escuchaste? La joven Valdivieso se suicidó antes que acostarse con don Augusto. ¿Qué clase de monstruo debe ser ese hombre? Esto debe mantenerse en secreto absoluto, declaró con voz autoritaria, recuperando el control. Doctor Maldonado, usted escribirá en el certificado de defunción que fue una muerte natural, un paro cardíaco. Las jóvenes a veces tienen defectos del corazón no diagnosticados. El doctor vaciló. Don Augusto, yo no puedo. Puede y lo hará, interrumpió el hacendado, su tono no admitiendo réplica. A menos que quiera que toda su carrera médica sea revisada minuciosamente por las autoridades. Tengo amigos muy bien posicionados, doctor. Amigos que podrían hacer su vida muy difícil. Era una amenaza apenas velada, y todos en la habitación lo sabían. El doctor Maldonado miró el rostro pétreo de don Augusto, luego el cuerpo sin vida de Catalina, y finalmente asintió derrotado. Como usted diga, paro cardíaco súbito. Pero mientras los adultos negociaban la narrativa oficial, nadie notó la presencia de Rosario, la vieja sirvienta, que había subido al escuchar la conmoción. Estaba de pie en el umbral, sus ojos oscuros fijos en el cuerpo de Catalina, su expresión mezcla de horror y algo más, reconocimiento. La noche del alma en pena, había dicho esa misma tarde. Las almas que mueren con promesas sin cumplir quedan atrapadas. Y Catalina había hecho una promesa que Rosario conocía, porque había escuchado sin querer la conversación entre la joven y su amante secreto semanas atrás, cuando limpiaba el salón adyacente y sus voces llegaban a través de las paredes. Volveré a ti la noche de mi boda. Rosario se santiguó 3 veces mientras un escalofrío le recorría la columna. Sabía, con la certeza que le daban sus años y su herencia de curandera, que algo terrible estaba por comenzar. Los muertos que juran y mueren sin cumplir su juramento no descansan. Se convierten en algo más oscuro, algo más peligroso. Se convierten en venganza. El funeral se celebró 2 días después, en la iglesia de San Francisco, la misma donde apenas 48 horas antes, Catalina había pronunciado sus votos matrimoniales. La historia oficial era que la joven había sufrido un colapso cardíaco durante la noche de bodas, una tragedia impredecible que había truncado lo que prometía ser una unión feliz. Pero los rumores ya habían comenzado a circular. Los sirvientes de la hacienda susurraban sobre la copa de vino encontrada junto al cuerpo, sobre el olor a medicamento que impregnaba la habitación. En los mercados y las plazas de Quito, la gente especulaba en voz baja: ¿muerte natural o suicidio? Y si era suicidio, ¿qué la había llevado a ese acto desesperado? Rafael Sánchez se enteró de la muerte de Catalina al día siguiente de ocurrida. Un estudiante que conocía su relación con ella vino a buscarlo a su modesta habitación en el barrio de San Roque. Rafael estaba corrigiendo ensayos de sus alumnos cuando escuchó los golpes urgentes en la puerta. «Profesor Sánchez, tengo noticias». El joven parecía incapaz de continuar. «¿Qué ocurre?» «Es la señorita Valdivieso. Catalina. Se casó anoche y murió. Dicen que fue su corazón, pero en el mercado dicen que fue otra cosa». Rafael sintió como si el mundo se detuviera. Las palabras del estudiante llegaban a sus oídos distorsionadas
irreales. Catalina, muerta, imposible. Ella era vida, era luz, era... ¿Dónde? Logró articular. ¿Dónde está? La están velando en su casa. El funeral es mañana. Rafael salió corriendo. No se detuvo a coger su sombrero ni su abrigo. Corrió por las calles empedradas de Quito como un demente, esquivando carruajes y transeúntes, sus pulmones ardiendo, lágrimas nublando su visión. No podía ser cierto. No podía ser. Llegó a la casona de los Valdivieso empapado en sudor y temblando. La puerta principal estaba custodiada por 2 hombres de traje negro que le bloquearon el paso. «Lo siento, señor. Solo familiares y amigos cercanos». «Necesito verla», gritó Rafael intentando abrirse paso. «Catalina, tengo que ver a Catalina». Los guardias lo empujaron hacia atrás. Uno de ellos lo reconoció. «Usted es ese profesor, ¿verdad? El que andaba con la señorita antes de su compromiso. Retírese ahora, o llamaremos a las autoridades». Rafael estaba a punto de volver a intentarlo cuando don Ernesto apareció en el umbral. El padre de Catalina parecía haber envejecido 20 años de la noche a la mañana. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto, su rostro demacrado. «Déjenlo pasar», dijo con voz apagada. Los guardias intercambiaron miradas sorprendidas, pero obedecieron. Rafael subió las escaleras casi arrastrándose, siguiendo a don Ernesto hasta el salón principal donde habían instalado el ataúd. Y allí estaba ella. Catalina yacía en un féretro de caoba pulida, vestida con el mismo traje de novia en el que había muerto. Habían peinado su cabello oscuro en ondas que caían sobre sus hombros. Habían maquillado su rostro para darle un poco de color. Habían cruzado sus manos sobre su pecho, entrelazando sus dedos con un rosario de perlas. Pero nada de eso podía ocultar la verdad. Estaba muerta. La mujer que él amaba, la mujer con quien había soñado construir un futuro, estaba muerta y fría y perdida para siempre. Rafael se desplomó junto al ataúd, sollozando sin control. Los otros dolientes en la habitación, familiares, amigos de la familia, lo miraban con una mezcla de compasión e incomodidad. Todos sabían o sospechaban de la relación entre el joven profesor y la difunta. «¿Por qué?», susurró Rafael, tocando con dedos temblorosos la mano fría de Catalina. «¿Por qué lo hiciste? Podríamos haber huido, podríamos haber...» «Ella prefirió morir antes que vivir sin amor», dijo una voz a su espalda. Rafael se volvió. Era doña Mercedes, los ojos secos ahora, porque ya no le quedaban lágrimas. Miraba a Rafael con una expresión que mezclaba culpa y algo parecido a la gratitud. «Ella lo amaba a usted», continuó la mujer, «más de lo que ninguno de nosotros comprendió. Y nosotros la matamos, la obligamos a un matrimonio que su alma no podía soportar». «Entonces todos somos culpables», susurró Rafael. «Yo también. Debí haberla llevado lejos cuando tuve la oportunidad. Debí haberla salvado». Don Ernesto, que había permanecido en silencio, habló finalmente. «Ella hizo una elección terrible, imperdonable a los ojos de Dios, pero fue su elección. Ahora debe descansar en paz». Pero Catalina no descansaría en paz. Esa misma noche, mientras su cuerpo aún permanecía velado en la casona familiar, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Primero fue en la hacienda La Primavera. Don Augusto, consumido por una mezcla de rabia y alcohol, vagaba por los pasillos desiertos de su propiedad. Todos los sirvientes habían huido después de la tragedia, aterrorizados por lo ocurrido. El hacendado estaba solo en esa casa enorme, solo con sus pensamientos y su furia. Pasada la medianoche, mientras intentaba dormir en una habitación del primer piso, incapaz de volver a pisar el dormitorio donde Catalina había muerto, escuchó algo. Pasos en el piso de arriba.
pasos lentos, deliberados, como de alguien que camina descalzo sobre las tablas de madera. Don Augusto se incorporó, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Ladrones? ¿Los sirvientes regresando por sus pertenencias? —¿Quién anda ahí? —gritó, su voz sonando menos firme de lo que hubiera querido. Los pasos se detuvieron. Silencio total durante varios segundos. Luego, una voz. Una voz de mujer, suave pero clara, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Prometí que volvería. Don Augusto sintió que la sangre se le helaba en las venas. Conocía esa voz. Era imposible, pero la conocía. No puede ser. Los pasos se reanudaron, esta vez bajando las escaleras. Don Augusto saltó de la cama, sus manos temblando mientras intentaba encender una vela. La llama parpadeó, proyectando sombras danzantes en las paredes, y entonces la vio. Al pie de las escaleras, envuelta en niebla que no tenía razón de existir dentro de la casa, estaba la figura de una mujer vestida de blanco. Su rostro estaba oculto en sombras, pero su silueta era inconfundible. El vestido de novia, el cabello largo cayendo en ondas. —Catalina —susurró don Augusto, retrocediendo hasta que su espalda golpeó la pared. La figura levantó su rostro. No tenía ojos, solo cuencas oscuras y vacías que sin embargo parecían mirarlo directamente, ver a través de él, ver cada pecado, cada error, cada acto de egoísmo que había cometido en su vida. —Me quitaste mi vida —dijo la aparición, su voz como el viento entre lápidas—. Me quitaste mi futuro, y ahora vengo a cobrar lo que prometí. Esta noche volví, como juré, pero no volví sola. Don Augusto quiso gritar, pero el terror había paralizado su garganta. La figura comenzó a avanzar hacia él, sus pies descalzos no tocando el suelo, flotando como niebla. Esto no es real, logró articular. Estoy borracho. Es solo el aguardiente. ¿Quieres que sea real? La aparición extendió una mano hacia él, una mano pálida como el hueso. Tócame. Comprueba si soy real. Pero don Augusto no pudo moverse. Estaba petrificado de terror mientras la figura se acercaba cada vez más. Cuando estuvo a solo centímetros de él, tan cerca que podía sentir un frío antinatural emanando de ella como si fuera un bloque de hielo, la aparición susurró: «Cada noche volveré, cada noche hasta que tu corazón se detenga del mismo terror que tú plantaste en el mío. Esta es mi promesa, y los muertos, don Augusto, siempre cumplen sus promesas». Luego desapareció. Simplemente se desvaneció como humo dispersado por el viento, dejando solo un olor a flores marchitas y tierra recién removida. Don Augusto se desplomó en el suelo temblando incontrolablemente. No durmió el resto de esa noche. No dormiría bien nunca más. Porque en algún rincón de Quito, en la casona de los Valdivieso, donde el cuerpo de Catalina yacía en su ataúd, nadie notó que sus labios, antes azulados por la muerte, ahora mostraban una ligera sonrisa. La promesa había comenzado a cumplirse. Parte 4. El entierro de Catalina se llevó a cabo bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. El cementerio de San Diego, ubicado en las laderas del Pichincha, estaba envuelto en una niebla matinal que daba a las lápidas y mausoleos un aspecto fantasmal. Casi toda la sociedad quiteña asistió, menos por respeto genuino y más por curiosidad morbosa. Los rumores sobre las circunstancias reales de la muerte habían alcanzado proporciones epidémicas. Rafael estuvo presente, manteniéndose apartado de la familia, observando desde la distancia mientras bajaban el ataúd a la tierra húmeda. El padre Ignacio recitaba las oraciones rituales, pero su voz temblaba de manera inusual. Más tarde se sabría que el sacerdote había tenido una experiencia perturbadora la noche anterior.
Mientras rezaba por el alma de Catalina en la iglesia vacía, había escuchado una voz de mujer susurrando en latín palabras que no eran de ninguna oración cristiana. Palabras que hablaban de pactos y promesas que trascienden la muerte. Don Augusto no asistió al entierro. Oficialmente estaba demasiado abrumado por el dolor para hacer acto de presencia. La verdad era que después de la aparición en la hacienda, el hombre había caído en un estado de terror absoluto. Se había encerrado en una habitación, negándose a salir, bebiendo sin parar, gritando cada vez que escuchaba cualquier ruido. Cuando el entierro terminó y la gente comenzó a dispersarse, Rosario se acercó a Rafael. La anciana sirvienta le tocó el brazo con suavidad. «Joven, necesito hablar con usted». «Es urgente». Rafael la siguió hasta un rincón apartado del cementerio, lejos de oídos indiscretos. Rosario miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos antes de hablar. «Usted era el amor de mi niña, ¿verdad?». Rafael asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. «Entonces necesita saber esto», continuó Rosario con urgencia. «La señorita Catalina hizo una promesa. Le juró a usted que volvería la noche de su boda. ¿Es cierto?». «Sí, pero era solo una manera de decir que...». «No», interrumpió Rosario, sus ojos oscuros brillando con una sabiduría antigua. «No era solo una manera de decir. Ella lo dijo con todo su corazón, con toda su alma. Y cuando alguien muere con una promesa tan fuerte, especialmente en la noche del alma en pena, su espíritu no puede descansar. Queda atado a este mundo hasta que se cumpla lo jurado». Rafael sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Qué está diciendo? ¿Que Catalina va a volver?». «Ya volvió, joven. Anoche. Don Augusto la vio en la hacienda. Está medio loco de terror, aunque por supuesto no va a admitirlo públicamente. Pero los sirvientes hablan. Dicen que la escuchó, que la vio, que ella le prometió atormentarlo hasta que su corazón se detenga. Eso es imposible. Los muertos no vuelven». Rosario sonrió con tristeza. «Los muertos no vuelven cuando han tenido una muerte en paz, cuando no tienen asuntos pendientes. Pero mi niña no murió en paz. Murió con el corazón roto, con rabia, con amor no correspondido consumiéndola por dentro. Y murió con una promesa en los labios. Esa combinación es peligrosa, joven, muy peligrosa. Entonces, ¿qué debo hacer? Esté preparado. Ella volverá también a usted. Pero no como volvió a don Augusto. Con él fue en furia y venganza. Con usted volverá en amor. Y no sé qué es más peligroso». Las palabras de Rosario resultaron proféticas. Esa misma noche, mientras Rafael intentaba encontrar consuelo en el fondo de una botella de aguardiente en su habitación solitaria, sintió un cambio en el aire. La temperatura descendió súbitamente, su aliento se volvió visible en el aire frío, y la única vela que iluminaba la habitación comenzó a parpadear como si una brisa invisible la agitara. «¿Rafael?». Su nombre, pronunciado con esa voz que conocía tan bien, hizo que casi dejara caer la botella. Se volvió lentamente, el corazón latiéndole con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho, y allí estaba ella. Catalina se materializaba gradualmente en un rincón de la habitación, como si emergiera de las sombras mismas. Pero no era la Catalina muerta y maquillada del ataúd. Era la Catalina que él recordaba, vibrante, hermosa, con ese brillo en los ojos que siempre lo había cautivado. Excepto que ahora ese brillo tenía algo sobrenatural, algo no del todo humano. «No tengas miedo», dijo ella, sonriendo con esa sonrisa que tanto amaba. «Soy yo, de verdad soy yo». Esto no puede estar pasando», susurró Rafael, retrocediendo hasta que su espalda golpeó la pared. «Estás muerta, te enterré hoy,
Esto es solo el alcohol, o estoy perdiendo la razón. No estás loco, respondió Catalina flotando hacia él sin que sus pies tocaran el suelo. Te prometí que volvería, ¿recuerdas? Dije que volvería a ti la noche de mi boda, y aquí estoy. Tal vez tarde un poco más de lo planeado, pero las promesas de los muertos toman su tiempo en cumplirse. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué volví? Catalina rió, y el sonido era hermoso y terrible al mismo tiempo. Porque no podía dejarte, mi amor. Porque la muerte no puede romper lo que sentimos. Porque cuando morí, lo último en lo que pensé fue en ti, en tus manos, en tus labios, en todo lo que nos quitaron. Rafael sentía lágrimas rodando por sus mejillas. Catalina, yo lo siento tanto. Debí haberte protegido. Debí haberte llevado lejos cuando tuve la oportunidad. Shh. Ella extendió una mano translúcida hacia su rostro, y aunque Rafael no podía sentir su tacto físicamente, sintió algo. Un frío que llegaba hasta los huesos, pero un frío que de alguna manera también era reconfortante. No hay nada que lamentar ahora. Estoy aquí. Estoy contigo. Como siempre debí estar. ¿Pero a qué costo? ¿Qué has condenado tu alma a ser? La expresión de Catalina se endureció ligeramente. Mi alma ya estaba condenada desde el momento en que me obligaron a ese matrimonio. Al menos ahora tengo una oportunidad de estar contigo, aunque sea de esta forma. ¿No es eso lo que queríamos? ¿Estar juntos para siempre? No así, no de esta manera. Entonces, ¿de qué manera, Rafael? Su voz adquirió un tono más afilado. ¿De la manera que la sociedad aprobaba? ¿Con yo siendo la esposa de ese hombre repugnante mientras mi corazón se marchitaba cada día? ¿Mientras tú envejecías solo, recordándome pero sin poder tocarme jamás? Rafael no tenía respuesta, porque en el fondo una parte oscura y terrible de sí mismo se alegraba de verla, sin importar bajo qué circunstancias. Durante las siguientes semanas, las apariciones de Catalina se volvieron más frecuentes y más sólidas. Cada noche venía a Rafael, y cada noche parecía más real, más tangible. Hablaban durante horas como solían hacerlo cuando estaba viva. Ella le contaba sobre el limbo en el que existía ahora, ni viva ni completamente muerta, atada al mundo de los vivos por su promesa sin cumplir. Es extraño, le confió una noche. Puedo sentir la atracción del más allá, como un río que intenta llevarme corriente abajo, pero mi promesa es un ancla que me mantiene aquí. Cada noche que vengo a ti, cumplo un poco más esa promesa, y cada noche el ancla se vuelve más débil. ¿Qué pasará cuando se cumpla completamente?, preguntó Rafael temiendo la respuesta. No lo sé, quizás finalmente pueda descansar, o quizás debamos irnos juntos. Esas palabras enviaron un escalofrío por la columna de Rafael. Irnos juntos. Estaba ella sugiriendo que él también debería morir. Mientras tanto, la situación de don Augusto se deterioraba rápidamente. El hacendado había abandonado completamente la hacienda la primavera, incapaz de pasar otra noche allí. Se había mudado a una habitación de hotel en el centro de Quito, pero las apariciones continuaban. Catalina lo visitaba cada noche, acusándolo, atormentándolo, recordándole todo el dolor que había causado. El hombre envejeció años en cuestión de semanas. Su cabello se volvió completamente blanco. Su rostro se hundió, demacrado por la falta de sueño y el terror constante. Empezó a evitar la oscuridad a toda costa, rodeándose de velas y lámparas, pero ni siquiera la luz podía protegerlo de las visitas de Catalina. Una noche, mientras cenaba solo en su habitación de hotel, la aparición llegó más violenta que nunca. Los platos y vasos comenzaron a volar por la habitación.
Las cortinas se prendieron fuego espontáneamente y en medio del caos Catalina se materializó, su rostro distorsionado en una máscara de furia. «Tu tiempo se acaba», le dijo. «Tu corazón ya está débil, puedo sentirlo. Pronto se detendrá y cuando lo haga, tu alma me pertenecerá. Arrastraré tu espíritu al infierno que me creaste en vida». Don Augusto sufrió un ataque al corazón esa noche. Los empleados del hotel lo encontraron inconsciente en su habitación, rodeado de destrozos inexplicables. Lo llevaron urgentemente al Hospital San Juan de Dios, donde los médicos lograron estabilizarlo, pero apenas. «Su corazón está muy débil», le informó el doctor a la familia Morales. «No creemos que sobreviva mucho tiempo más. Y hay algo más. Delira constantemente. Habla de una mujer vestida de blanco que viene a buscarlo. Menciona el nombre de Catalina una y otra vez». Los familiares intercambiaron miradas incómodas. Algunos comenzaron a sospechar que los rumores de suicidio eran ciertos, que la culpa estaba destrozando la mente de don Augusto. Pero en la familia Valdivieso, Rosario sabía la verdad. Y también don Ernesto, quien había comenzado a tener sus propias experiencias sobrenaturales. Una noche escuchó la voz de su hija llamándolo desde su antigua habitación. Cuando entró, encontró su ropa tirada por el suelo, sus libros abiertos, como si un fantasma los hubiera estado leyendo. «Catalina, si realmente eres tú», susurró al aire, «perdóname, fui un padre terrible. Antepuse el dinero y la posición social a tu felicidad. Te maté tanto como si hubiera sostenido el veneno yo mismo». Silencio. Luego, tan suave que casi no la escuchó, una voz. «Es demasiado tarde para el perdón, padre, pero no demasiado tarde para la justicia». Don Ernesto cayó de rodillas, sollozando. Sabía que su hija tenía razón. Había sacrificado lo más precioso que tenía en el altar de la ambición social. Y ahora, desde más allá de la tumba, ella había regresado para cobrar el precio de ese sacrificio. Rafael, por su parte, se encontraba en una encrucijada terrible. Cada noche, Catalina se volvía más insistente, más posesiva. Comenzó a sugerirle que la manera de estar juntos para siempre era que él también cruzara el umbral entre la vida y la muerte. «Piénsalo, mi amor», le susurraba mientras flotaba alrededor de él en su pequeña habitación. «En este mundo siempre estaremos separados por el velo de tu mortalidad, pero si vienes conmigo, al otro lado, podríamos estar juntos eternamente. Nadie podría separarnos nunca más». «¿Me estás pidiendo que me suicide?», respondió Rafael horrorizado. «Te estoy ofreciendo la eternidad. ¿No es eso lo que todos los amantes desean?». Rafael se dio cuenta con creciente terror de que la Catalina que lo visitaba cada noche ya no era completamente la mujer que había amado. La muerte la había cambiado, transformado en algo más oscuro. Su amor se había vuelto obsesivo, posesivo, peligroso. Una noche tomó una decisión. Tenía que poner fin a esto, de alguna manera. Fue a buscar a Rosario. La anciana sirvienta lo recibió en la cocina de la casona Valdivieso, ahora casi vacía porque la familia se estaba preparando para mudarse, incapaces de seguir viviendo en ese lugar lleno de recuerdos dolorosos. «Necesito su ayuda», le dijo Rafael. «Catalina viene a mí cada noche. Al principio pensé que era un regalo, una segunda oportunidad, pero ahora me doy cuenta de que está atrapada, y yo soy parte de lo que la mantiene atrapada. Necesito liberarla. Necesito ayudarla a descansar finalmente». Rosario asintió sabiamente. Sabía que llegaría este momento. «Hay una manera, joven, pero no será fácil, y requerirá que usted renuncie a ella, completamente y para siempre. Dígame qué debo hacer». Rosario condujo a Rafael a través de los pasillos oscuros de la casona
hasta llegar a un pequeño cuarto en el sótano que servía como trastero. Allí, entre muebles viejos cubiertos de polvo y cajas olvidadas, la anciana sacó un baúl de madera tallada que parecía tener siglos de antigüedad. «Esto perteneció a mi abuela», explicó mientras abría el baúl con una llave que llevaba colgada al cuello. Ella era curandera en Otavalo, descendiente de los sabios antiguos que conocían los secretos de este mundo y del otro. Dentro del baúl había objetos extraños, hierbas secas atadas con cordeles, piedras pulidas con símbolos grabados, frascos con líquidos de colores indefinibles y un libro viejo encuadernado en cuero desgastado. Rosario tomó el libro con reverencia y lo abrió, pasando páginas amarillentas hasta encontrar lo que buscaba. «Aquí está», dijo señalando un pasaje escrito en una mezcla de español antiguo y quechua. «El ritual para liberar un alma atada por promesas sin cumplir». Pero escuche bien, joven, porque esto es importante. Para romper el lazo que mantiene a mi niña atrapada en este mundo, usted debe cumplir la promesa que ella hizo. Debe hacer que su juramento se complete. ¿Cómo? Ella juró volver a mí la noche de su boda. Ya lo ha hecho muchas veces. No, corrigió Rosario negando con la cabeza. Ella no juró solo volver. Juró volver para estar con usted, para no separarse nunca. La promesa no se cumple con visitas nocturnas. Se cumple cuando ustedes estén verdaderamente juntos. Y solo hay dos formas de que eso suceda: que usted muera o que ella finalmente acepte que la muerte los ha separado y renuncie a su promesa. ¿Y cómo logro que renuncie a su promesa? Tiene que demostrarle que su amor era real, pero que el amor verdadero también significa dejar ir. Tiene que liberarla, y para eso primero tiene que liberarse usted mismo. Rosario le explicó el ritual. Rafael debía regresar al lugar donde habían hecho su promesa, la capilla abandonada en las faldas del Pichincha. Allí, en la noche del aniversario de su muerte, que se aproximaba rápidamente, debía llevar algo que hubiera sido importante para ambos y realizar una ceremonia de despedida. Pero había una condición crucial: tenía que significarlo de verdad. No podía ser solo palabras vacías. Tenía que estar realmente dispuesto a dejarla ir, a renunciar a ella para siempre. ¿Y si no puedo?, preguntó Rafael, su voz quebrándose. ¿Y si no puedo renunciar a ella? Entonces ambos estarán condenados, respondió Rosario con severidad. Ella seguirá atrapada entre mundos, convirtiéndose cada día en algo menos humano y más monstruoso. Y usted eventualmente sucumbirá a su llamado y se quitará la vida para estar con ella. He visto esto antes, joven. Los espíritus obsesivos son como veneno. Comienzan dulces pero terminan destruyéndolo todo. Rafael pasó los siguientes días preparándose. Buscó entre sus pertenencias y encontró el libro de poemas de Neruda que habían leído juntos la primera vez que se encontraron en la Biblioteca Nacional. Entre sus páginas estaba presionada una flor seca, una rosa roja que Catalina le había dado y que él había guardado como un tesoro. Mientras tanto, don Augusto continuaba deteriorándose en el hospital. Los médicos no comprendían cómo un hombre de su constitución podía debilitarse tan rápidamente. Su corazón fallaba de maneras que no tenían explicación médica, como si algo o alguien lo estuviera apretando desde dentro. Una noche, el padre Ignacio fue llamado para administrarle los últimos sacramentos. Cuando el sacerdote entró en la habitación, encontró a don Augusto despierto pero delirante, sus ojos desorbitados, fijos en un rincón de la habitación donde no había nada visible. «¡Está ahí!», gritaba el moribundo. «¡La veo! ¡Viene por mí!». «No hay nadie, hijo mío», intentaba calmarlo el padre Ignacio. «Es solo tu mente». «No es mi mente, es ella, Catalina.
Dice que esta noche me llevará con ella, que pagaré por todo lo que hice. El padre Ignacio sintió un frío antinatural en la habitación. Las velas que había encendido parpadearon violentamente, aunque no había corriente de aire. Y por un momento, solo un momento, creyó ver una sombra moverse en ese rincón donde don Augusto miraba con tanto terror. Comenzó a recitar oraciones de exorcismo, pero su voz temblaba, porque en lo profundo de su alma el sacerdote sabía que estaba lidiando con algo que iba más allá de su comprensión, algo que las oraciones ordinarias no podrían detener. Don Augusto murió esa noche, a las 3 de la madrugada. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Los médicos declararon que había sido un paro cardíaco, pero las enfermeras que estuvieron presentes juraron haber visto marcas en su cuello, como si manos invisibles lo hubieran estrangulado. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por Quito. Algunos la vieron como justicia divina, otros como simple coincidencia, pero aquellos que conocían la historia completa, Rafael, Rosario, la familia Valdivieso, sabían la verdad. Catalina había cumplido su amenaza, había cobrado su venganza. Esa misma noche, Catalina apareció ante Rafael más sólida y real que nunca, pero había algo diferente en ella. Sus ojos brillaban con una luz oscura y satisfecha. «Se acabó», anunció. «Don Augusto ha pagado por lo que me hizo. Su alma ahora me pertenece, atrapada en el mismo limbo donde yo existo. Lo atormentaré por toda la eternidad». Rafael sintió horror ante las palabras de su amada. «Catalina, ¿qué te has convertido? La mujer que yo amaba no era vengativa ni cruel». «La mujer que amabas está muerta», respondió ella, y su voz sonaba distante, extraña. «Yo soy lo que queda, yo soy la promesa hecha carne, o la ausencia de ella. Y ahora que se ha hecho justicia, podemos estar juntos. Ven conmigo, Rafael, cruza el umbral, únete a mí en la eternidad». «No», dijo Rafael, y aunque su voz temblaba, había determinación en ella. «No voy a seguirte, Catalina, y voy a liberarte, aunque no quieras ser liberada». La expresión de Catalina se endureció. «¿Liberarme? No necesito ser liberada. Finalmente soy libre, libre de las convenciones, de las expectativas, de las cadenas que me ataban en vida». «Estás más encadenada ahora que cuando vivías», replicó Rafael. «Estás atada por tu odio, por tu promesa sin cumplir. Te has convertido en esclava de tu propia venganza». «No me hables así», gritó Catalina, y su forma comenzó a distorsionarse, volviéndose más oscura, más amenazante. «Te ofrezco la eternidad, y tú me rechazas. Después de todo lo que sacrifiqué, sacrificaste tu vida por una promesa imposible, y ahora yo voy a sacrificar mi amor por ti para liberarte de esa promesa. Mañana por la noche, en la capilla donde nos despedimos, voy a dejarte ir. Voy a romper el lazo que te mantiene aquí». «No puedes», susurró Catalina, y por primera vez desde su muerte, Rafael vio miedo en sus ojos. «Sin esa promesa, sin ese lazo, yo desapareceré. Me disolveré en la nada. O finalmente descansarás en paz. Como deberías haber descansado desde el principio». Catalina desapareció sin otra palabra, pero Rafael sabía que no había terminado. Vendría por él con toda su furia, intentaría detenerlo, quizás incluso lastimarlo. Pero no importaba. Tenía que hacer esto por ella y por él mismo. La noche del ritual llegó fría y oscura. Rafael subió a las faldas del Pichincha, llevando el libro de poemas y la rosa seca. La capilla abandonada se alzaba contra el cielo nocturno como un esqueleto de fe olvidada. Sus paredes de adobe se desmoronaban, su techo de tejas estaba lleno de agujeros a través de los cuales se veían las estrellas.
Dentro de la capilla, Rafael preparó el ritual según las instrucciones de Rosario. Dibujó un círculo con sal bendecida, encendió velas en los 4 puntos cardinales, colocó en el centro el libro de poemas abierto en el poema favorito de Catalina, con la rosa seca sobre las páginas amarillentas. Luego comenzó a recitar las palabras que Rosario le había enseñado, una mezcla de español y quechua que invocaba a los espíritus de la tierra y del cielo, pidiendo que liberaran al alma atrapada. Apenas había pronunciado las primeras frases cuando Catalina se materializó frente a él. Pero esta vez no era la hermosa joven que él recordaba, ni siquiera el espectro vengativo de las últimas semanas. Era algo más oscuro, más terrible. Su forma cambiaba constantemente, oscilando entre la mujer que había sido y algo monstruoso que dolía mirar. «¡Detente!», gritó. «Si completas ese ritual, me destruirás. Te liberaré», corrigió Rafael, continuando con las palabras del ritual, incluso mientras lágrimas rodaban por sus mejillas. «Te dejaré ir al descanso que mereces. No quiero descansar. Te quiero a ti. Prometiste amarme para siempre». «Y te amaré para siempre», respondió Rafael. «Pero amar también significa saber cuándo dejar ir. Tú me enseñaste eso con tu sacrificio. Ahora déjame enseñártelo a ti». Catalina lanzó un grito que hizo temblar las paredes de la capilla. El viento comenzó a soplar con furia sobrenatural, apagando las velas una por una. Las páginas del libro comenzaron a pasar solas, como si manos invisibles las hojearan frenéticamente. Rafael continuó recitando, su voz cada vez más fuerte, más firme. Tomó la rosa seca y la sostuvo sobre su corazón. «Catalina Valdivieso, te libero de tu promesa. Te libero de tu dolor. Te libero de este mundo que te hizo tanto daño. Vete en paz. Descansa finalmente y sabe que siempre, siempre serás amada». Con esas palabras finales, la rosa se desintegró en sus manos, convirtiéndose en cenizas que el viento se llevó. La forma de Catalina comenzó a brillar con una luz suave, y su expresión de furia se transformó gradualmente en algo más cercano a la paz. «Rafael», susurró, y por primera vez desde su muerte, sonaba como la Catalina real, la mujer que él había amado. Tengo tanto miedo». «No tengas miedo», dijo él extendiendo su mano hacia ella, aunque sabía que no podía tocarla. «Solo deja ir el dolor, la rabia, incluso el amor, simplemente deja ir». Catalina lo miró por última vez, y en sus ojos Rafael vio gratitud mezclada con tristeza infinita. «Te amé», dijo ella. «Te amé tanto que destruí mi propia alma por ti. Y yo te amé lo suficiente para dejarte ir». La luz que la envolvía se hizo más brillante, más intensa, hasta que Rafael tuvo que cerrar los ojos. Cuando los abrió de nuevo, ella había desaparecido. No había rastro de su presencia, excepto un leve olor a rosas que llenaba la capilla en ruinas. Rafael se derrumbó en el suelo, sollozando. Había perdido a Catalina 2 veces, primero a la muerte y ahora a la eternidad. Pero sabía que había hecho lo correcto. Finalmente, ella podía descansar. Parte 6. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Rafael. El vacío que dejó Catalina era absoluto, un agujero negro en su pecho que amenazaba con tragarlo entero. Dejó su trabajo como profesor, incapaz de concentrarse en nada. Pasaba días enteros sin salir de su habitación, mirando el espacio vacío donde ella solía materializarse. Pero gradualmente, muy gradualmente, el dolor comenzó a transformarse en algo diferente. No desapareció, nunca desaparecería completamente, pero se volvió más suave, más manejable. Se convirtió en una melancolía dulce, en lugar de una agonía aguda. Una tarde de primavera, 6 meses después del ritual en la capilla,
Rafael se obligó a salir de su habitación. Caminó por las calles de Quito sin rumbo fijo hasta que sus pasos lo llevaron, casi inconscientemente, al cementerio de San Diego. La tumba de Catalina estaba en una esquina tranquila, bajo la sombra de un ciprés antiguo. La lápida era simple: Catalina Valdivieso de Morales, 1938-1961. Demasiado hermosa para este mundo cruel. Rafael se arrodilló frente a la tumba y colocó un ramo de rosas rojas frescas. Mientras lo hacía, sintió algo extraño, una sensación de paz que no había experimentado en meses. Era como si una mano invisible le tocara el hombro con gentileza, un susurro sin palabras que decía: «Está bien, estoy bien, sigue adelante». «¿Catalina?», susurró al aire. No hubo respuesta visible. No hubo manifestación sobrenatural, solo el viento suave entre las hojas del ciprés y el canto distante de un pájaro. Pero de alguna manera, Rafael supo. Ella estaba en paz ahora, realmente en paz. Cuando regresó a su habitación esa tarde, encontró una carta esperándolo. Era de la Universidad Central, ofreciéndole un puesto como profesor titular de literatura. Adjuntaban una nota personal del decano. Su reputación como educador y estudioso lo precede. Creemos que tiene mucho que ofrecer a las nuevas generaciones. Rafael miró la carta durante largo rato. Podía rechazarla, seguir viviendo en su luto autoimpuesto, o podía aceptarla, seguir adelante, construir algo significativo con lo que quedaba de su vida. El amor también significa saber cuándo dejar ir. Se había dicho a sí mismo en la capilla. Esas palabras aplicaban también a su propio duelo. Era hora de dejar ir, no el recuerdo de Catalina, sino el dolor que lo paralizaba. Aceptó el puesto. Mientras tanto, en la casona Valdivieso, que ahora estaba siendo vendida, Rosario empacaba las últimas pertenencias de la familia. Don Ernesto había muerto 2 meses después de don Augusto, su corazón finalmente cediendo bajo el peso de la culpa. Doña Mercedes se había mudado con su hermana a Cuenca, incapaz de permanecer en Quito con todos sus recuerdos dolorosos. Los hermanos de Catalina, Andrés y Emilio, habían sido enviados a estudiar al extranjero, lejos del escándalo que había manchado el apellido familiar. Rosario, ya demasiado vieja para buscar otro empleo, se retiraría a vivir con su familia en Otavalo. Mientras recorría las habitaciones vacías por última vez, se detuvo frente a la que había sido el dormitorio de Catalina. La habitación estaba completamente despojada ahora, solo paredes desnudas y pisos de madera rayados. Pero Rosario podía sentir todavía la presencia de la niña que había ayudado a criar, no una presencia fantasmal o amenazante, sino simplemente un recuerdo cálido, como el perfume que persiste en una habitación mucho después de que las flores se han marchitado. «Descansa en paz, mi niña», susurró la anciana. «Finalmente eres libre». Y por un momento creyó escuchar una risa suave, alegre, como la de la niña pequeña que Catalina había sido antes de que el mundo la quebrara. Luego solo quedó silencio. Pasaron los años. 1962 se convirtió en 1963 y luego en 1964. Rafael continuó enseñando, vertiendo su dolor y su pasión en sus estudiantes. Nunca se casó, nunca buscó otro amor. No porque no pudiera, sino porque no quería. Catalina había sido el amor de su vida y algunos amores, comprendió, son demasiado grandes para repetirse. Pero no vivió en miseria. Encontró significado en su trabajo, alegría en los libros, consuelo en los estudiantes cuyos ojos se iluminaban cuando descubrían la belleza de un poema o la profundidad de una novela. En cierto sentido, Catalina seguía viviendo a través de él, a través de las vidas que él tocaba con su enseñanza. En 1970, 9 años después de la tragedia, Rafael recibió una visita inesperada.
Era Andrés Valdivieso, el hermano menor de Catalina, ahora un hombre de 28 años que había regresado de sus estudios en Europa. «Profesor Sánchez», dijo cuando se encontraron en un café del centro, «he venido a agradecerle». ¿Agradecerme? ¿Por qué? Por amar a mi hermana, por respetar su memoria, por no permitir que se convirtiera solo en un escándalo o una advertencia moral. Gracias a usted, cuando pienso en Catalina, recuerdo a la mujer valiente y apasionada que era, no solo a la víctima que fue. Rafael sintió lágrimas picando en sus ojos. Ella era extraordinaria, demasiado extraordinaria para el mundo en el que vivía. Por eso quiero pedirle algo, continuó Andrés. Estoy escribiendo un libro sobre ella, su vida, sus sueños, lo que realmente sucedió. No la versión sanitizada que la familia quiere recordar, sino la verdad. Y necesito su ayuda. Necesito que me cuente su historia, la historia de amor que compartieron. Rafael vaciló. Durante años había guardado esos recuerdos en lo más profundo de su corazón, demasiado preciosos y dolorosos para compartir. Pero al mirar el rostro sincero de Andrés, vio algo de Catalina en sus ojos, esa misma búsqueda de verdad, ese mismo rechazo a las mentiras convenientes. «Está bien», dijo finalmente, «te contaré todo». Durante meses, Rafael y Andrés se reunieron regularmente. Rafael compartió cada detalle, cómo se conocieron, sus conversaciones sobre literatura y libertad, su amor prohibido, la promesa de Catalina y sí, también lo que vino después de su muerte. Todo. Andrés escribió cada palabra, creando un retrato de su hermana que era complejo y humano, una mujer atrapada entre dos mundos, entre el amor y el deber, entre sus sueños y las expectativas de la sociedad. No la convirtió en santa ni en demonio, sino en lo que era, una persona real que tomó una decisión desesperada ante una situación imposible. El libro se publicó en 1972 bajo el título La novia del Pichincha, una historia de amor y tragedia en el Quito colonial. Causó sensación. Algunos lo denunciaron como escandaloso e inmoral. Otros lo celebraron como una crítica necesaria a las tradiciones opresivas que aún pervivían en la sociedad ecuatoriana. Pero lo más importante fue que le dio voz a Catalina. Por primera vez, su historia se contaba desde su perspectiva, con sus sueños y sus miedos, sus esperanzas y su desesperación. Ya no era solo un escándalo susurrado en salones elegantes o una historia de fantasmas contada para asustar a los niños. Era una persona, una mujer, alguien que había amado y sufrido y elegido su propio destino, por trágico que fuera. Rafael leyó el libro terminado con lágrimas rodando por sus mejillas. Era hermoso y desgarrador y completamente honesto. Era el memorial que Catalina merecía. Una noche, después de terminar de leer, Rafael tuvo un sueño. Soñó que caminaba por los senderos del parque elegido, como solía hacerlo con Catalina. Y allí estaba ella, vestida con un vestido sencillo, su cabello suelto al viento, sonriéndole con esa sonrisa que siempre le había robado el aliento. «Lo leí», dijo ella en el sueño. «El libro de Andrés. Es perfecto. Gracias, Rafael. Gracias por darme una voz que nunca tuve en vida». «¿Eres real?», preguntó él. «¿O solo eres un sueño?» «¿Importa?», respondió ella con una risa suave. «Real o soñada, estoy aquí, y quiero que sepas algo. Hiciste lo correcto aquella noche en la capilla. Me liberaste cuando más lo necesitaba, y aunque me tomó tiempo comprenderlo, ahora sé que ese fue el acto de amor más grande que alguien haya hecho por mí». «Te extraño», susurró Rafael, «todos los días. Y yo a ti. Pero ambos estamos donde debemos estar, tú en tu mundo, yo en el mío. Y algún día, cuando sea tu tiempo, nos encontraremos de nuevo. No en obsesión ni en tragedia,
sino en paz. ¿Lo prometes? Lo prometo, sonrió ella. Y esta vez será una promesa que pueda cumplir sin dolor. Se inclinó hacia adelante y besó su frente, un beso suave como una brisa. Y cuando Rafael despertó, encontró que sus mejillas estaban húmedas por las lágrimas, pero su corazón estaba ligero por primera vez en años. Rafael Sánchez vivió hasta los 72 años, una vida larga y significativa. Continuó enseñando hasta sus últimos días, inspirando a generaciones de estudiantes con su pasión por la literatura y su profunda comprensión del corazón humano. Nunca olvidó a Catalina, pero aprendió a llevar su recuerdo con gracia en lugar de dolor. Cuando murió en 1998, de causas naturales y rodeado de antiguos estudiantes que lo habían llegado a amar como un padre, sus últimas palabras fueron: «Voy a casa». Finalmente voy a casa. Fue enterrado en el cementerio de San Diego, no lejos de la tumba de Catalina. Con el tiempo, su historia se convirtió en leyenda urbana en Quito. La gente hablaba del profesor que amó a un fantasma, de la novia que volvió de la muerte para cumplir una promesa. Algunos decían que en ciertas noches, cuando la luna menguante brillaba sobre el Pichincha, podían ver dos figuras caminando juntas por los senderos del cementerio. Un hombre y una mujer, tomados de la mano, finalmente reunidos en el lugar donde la muerte no podía separarlos. Si las historias eran ciertas o no, nadie podía decirlo con certeza. Pero en las noches tranquilas, cuando el viento sopla desde el volcán, trayendo consigo el olor a rosas, hay quienes juran escuchar risas suaves, alegres, libres al fin de todo dolor. Y en la vieja capilla abandonada de las faldas del Pichincha, donde Rafael realizó su ritual de liberación hace tantos años, crece un rosal silvestre que florece incluso en las estaciones más frías. Los botánicos no pueden explicarlo. Los místicos dicen que es alimentado por un amor tan poderoso que trasciende la muerte misma. Algunos dicen que si visitas la capilla en el aniversario de la muerte de Catalina y dejas una rosa roja en el altar en ruinas, puedes escuchar una voz suave susurrando: «Gracias, finalmente soy libre». Y quizás, solo quizás, verás dos sombras entrelazadas contra el cielo estrellado, el amor que fue negado en vida, finalmente cumplido en la eternidad.